¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el origen de América fuera una mentira científica? ¿Y si te dijera que mientras los mamuts aún dominaban el horizonte, ya había humanos en el corazón de México 15,000 años antes de lo que dicen los libros de texto? Hoy vamos a demoler el consenso Clovis. Vamos a revelar el hallazgo en Zacatecas que la arqueología tradicional se niega a aceptar, y al final de este video entenderás por qué estamos reescribiendo por completo el ADN de nuestro continente. Durante casi un siglo, la arqueología tuvo un dogma sagrado, una frontera temporal que nadie se atrevía a cruzar: la cultura Clovis. Según esta teoría, la historia de América comenzó hace apenas 13,000 años, cuando cazadores siberianos cruzaron el estrecho de Bering, aprovechando un corredor libre de hielo. Esa era la verdad absoluta. Si eras un arqueólogo y encontrabas algo más antiguo, te enfrentabas al ostracismo, a la pérdida de fondos y el ridículo profesional. Se decía que América era el último continente en ser habitado. Pero las piezas del rompecabezas nunca terminaron de encajar. ¿Qué encontramos entonces enterrado bajo 3 metros de sedimento en una montaña perdida de México que rompió esta lógica? Y aquí es donde entra Chiquihuite. En el año 2020, una investigación publicada en la revista Nature sacudió los cimientos de la historia. El escenario: la cueva del Chiquihuite, en la Sierra de Astillero, Zacatecas. A casi 3,000 metros de altura, el doctor Ciprián Ardeleán y su equipo no buscaban pirámides, buscaban los orígenes. Y lo que hallaron fue una industria lítica impresionante, casi 2,000 herramientas de piedra tallada. Pero aquí está el dato que hace temblar a la academia. La datación por radiocarbono y luminiscencia sitúa estas piezas hace 30,000 años. Estamos hablando de que ya había gente en México durante el último máximo glacial, en el momento más crudo de la era de hielo. Imagina por un momento que eres un académico que ha basado 40 años de carrera defendiendo que América estaba vacía en esa época. La reacción fue, como era de esperarse, una guerra de trincheras. Los escépticos argumentaron que esas piedras no eran herramientas, sino geofactos, rocas rotas naturalmente al caer. Sin embargo, el análisis microscópico no miente. Las marcas de percusión, los ángulos de desprendimiento y el uso de materiales que no pertenecen a la cueva demuestran una intención. No fue la gravedad, fue la mano humana seleccionando caliza verdosa para fabricar herramientas de corte. Pero surge una pregunta que parece no tener respuesta. Si el gigantesco muro de hielo de Canadá era impenetrable hace 30,000 años, ¿cómo demonios llegaron estos humanos hasta el centro de México? Aquí es donde la teoría del estrecho de Bering se desmorona como única opción. Si no pudieron pasar por tierra, la única ruta lógica es el mar. Estamos hablando de navegantes paleolíticos, grupos humanos que bordeaban la costa del Pacífico en embarcaciones que hoy solo podemos imaginar, siguiendo la ruta del gran bosque de algas, alimentándose de recursos marinos y avanzando hacia el sur mucho más rápido de lo que un cazador terrestre podría hacerlo. México, en aquel entonces, era un paraíso comparado con el norte congelado. No era el país seco que vemos hoy en muchas regiones, era un refugio de megafauna, con lagos gigantescos y valles fértiles. Los habitantes de la cueva del Chiquihuite no eran indígenas en el sentido moderno de la palabra, pertenecían a oleadas migratorias tan antiguas que su rastro genético es casi un fantasma. Esto coincide con otros hallazgos polémicos como Monteverde en Chile o las pinturas rupestres de Pedra Furada en Brasil. No son anomalías, son las pruebas de que América ha estado viva y habitada por el doble de tiempo de lo que se nos permitió creer. Este descubrimiento nos obliga a enfrentar un debate ético y científico. ¿Por qué la ciencia oficial se resistió tanto tiempo a aceptar que los hallazgos en América Latina fueran legítimos? Durante décadas, el consenso Clovis,
actuó como una barrera colonialista que invisibilizaba la antigüedad real del sur del continente. Hoy, gracias a la tecnología de ADN ambiental y a la datación de vanguardia, el muro ha caído. El fin del consenso Clovis no es solo un cambio de fechas en un papel, es el reconocimiento de que México tiene una profundidad histórica que rivaliza con las cunas de la civilización en África o Asia. No somos el nuevo mundo, fuimos un mundo vibrante, habitado por pioneros que desafiaron glaciares y océanos cuando el resto del planeta apenas despertaba. La historia no está escrita en piedra, está escrita en la curiosidad de quienes se atreven a dudar. Soy historiador y mi compromiso es con la verdad que yace bajo el sedimento. Si quieres seguir descubriendo los secretos que los libros de texto olvidaron mencionar, suscríbete y activa la campana. La verdad está allá abajo, esperando ser excavada. Nos vemos en la siguiente investigación. En el año 2020, una investigación publicada en la revista Nature sacudió los cimientos de la historia. El escenario, la cueva del Chiquihuite, en la Sierra de Astillero, Zacatecas. A casi 3.000 metros de altura, el doctor Ciprián Ardeleán y su equipo no buscaban pirámides, buscaban los orígenes. Y lo que hallaron fue una industria lítica impresionante, casi 2.000 herramientas de piedra tallada. Pero aquí está el dato que hace temblar a la academia. La datación por radiocarbono y luminiscencia sitúa estas piezas hace 30.000 años. Estamos hablando de que ya había gente en México durante el último máximo glacial, en el momento más crudo de la era de hielo. Imagina por un momento que eres un académico que ha basado 40 años de carrera defendiendo que América estaba vacía en esa época. La reacción fue, como era de esperarse, una guerra de trincheras. Los escépticos argumentaron que esas piedras no eran herramientas, sino geofactos, rocas rotas naturalmente al caer. Sin embargo, el análisis microscópico no miente. Las marcas de percusión, los ángulos de desprendimiento y el uso de materiales que no pertenecen a la cueva demuestran una intención. No fue la gravedad, fue la mano humana seleccionando caliza verdosa para fabricar herramientas de corte. Pero surge una pregunta que parece no tener respuesta. Si el gigantesco muro de hielo de Canadá era impenetrable hace 30.000 años, ¿cómo demonios llegaron estos humanos hasta el centro de México? Aquí es donde la teoría del estrecho de Bering se desmorona como única opción. Si no pudieron pasar por tierra, la única ruta lógica es el mar. Estamos hablando de navegantes paleolíticos, grupos humanos que bordeaban la costa del Pacífico en embarcaciones que hoy solo podemos imaginar, siguiendo la ruta del gran bosque de algas, alimentándose de recursos marinos y avanzando hacia el sur mucho más rápido de lo que un cazador terrestre podría hacerlo. México, en aquel entonces, era un paraíso comparado con el norte congelado. No era el país seco que vemos hoy en muchas regiones, era un refugio de megafauna, con lagos gigantescos y valles fértiles. Los habitantes de la cueva del Chiquihuite no eran indígenas en el sentido moderno de la palabra, pertenecían a oleadas migratorias tan antiguas que su rastro genético es casi un fantasma. Esto coincide con otros hallazgos polémicos como Monteverde en Chile o las pinturas rupestres de Pedra Furada en Brasil. No son anomalías, son las pruebas de que América ha estado viva y habitada por el doble de tiempo de lo que se nos permitió creer. Este descubrimiento nos obliga a enfrentar un debate ético y científico. ¿Por qué la ciencia oficial se resistió tanto tiempo a aceptar que los hallazgos en América Latina fueran legítimos? Durante décadas, el consenso Clovis actuó como una barrera colonialista que invisibilizaba la antigüedad real del sur del continente. Hoy, gracias a la tecnología de ADN ambiental y a la datación de vanguardia, el muro ha caído. El fin del consenso Clovis no es solo un cambio de fechas en un papel, es el reconocimiento de que México tiene una profundidad histórica que rivaliza con las cunas de la civilización en África o Asia.
No somos el nuevo mundo, fuimos un mundo vibrante, habitado por pioneros que desafiaron glaciares y océanos cuando el resto del planeta apenas despertaba. La historia no está escrita en piedra, está escrita en la curiosidad de quienes se atreven a dudar. Soy historiador y mi compromiso es con la verdad que yace bajo el sedimento. Si quieres seguir descubriendo los secretos que los libros de texto olvidaron mencionar, suscríbete y activa la campana. La verdad está allá abajo, esperando ser excavada. Nos vemos en la siguiente investigación.